Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, no olvides suscribirte para no perderte más historias impactantes como la de hoy, donde exploraremos los crímenes de uno de los nazis más crueles y despiadados de la historia. Amon Göth, también conocido como el carnicero de Pashov. Un hombre cuya brutalidad y sadismo lo hicieron destacar entre la élite de los criminales de guerra del régimen nazi. Amon Leopold Göth nació el 11 de diciembre de 1908 en Viena, una ciudad marcada por los vestigios de la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad política que se desató con la caída del Imperio Austrohúngaro. Creció en una familia católica de clase media alta, cuyo padre era propietario de una imprenta que publicaba libros de historia militar y economía. Este contexto familiar, algo irónico considerando su futura inclinación hacia el nazismo, contribuyó en parte a la formación de su carácter. Desde joven, Amon Göth mostró un carácter problemático. Aunque su familia lo educó en valores católicos, el joven Göth fue rápidamente absorbido por las tensiones políticas de la época. La caída de la monarquía austrohúngara y el desmembramiento de los imperios europeos dejaron a Austria en una crisis política, social y económica profunda. En este contexto, muchos jóvenes austríacos se sintieron atraídos por movimientos radicales de derecha que prometían restaurar el orgullo nacional y la estabilidad perdida. A la edad de 17 años, Göth se unió al movimiento juvenil austríaco, un grupo de extrema derecha que se oponía al socialismo y promovía ideales nacionalistas. La frustración de una juventud marcada por la derrota de la guerra y la inestabilidad política fue el caldo de cultivo perfecto para su radicalización. En aquellos años, la figura de Adolf Hitler, un austríaco como él, comenzó a ganar fuerza en la región. Si bien no todos los jóvenes austríacos tomaron el mismo camino, muchos, como Göth, se sintieron atraídos por su discurso antisemita y nacionalista. No pasó mucho tiempo antes de que Göth se uniera al partido nazi austríaco en 1930, en una época en que el régimen de Hitler aún no había tomado el poder en Alemania. Su ideología extremista lo llevó a entrar en contacto con diversos grupos violentos, y al poco tiempo fue arrestado por su participación en actividades ilegales, incluyendo el uso de explosivos. Este tipo de comportamiento no hizo sino profundizar su odio hacia el gobierno y las instituciones que consideraba responsables de la decadencia de Austria. En 1930, tras su arresto, Göth huye a Alemania, donde encuentra un terreno fértil para sus ambiciones dentro del creciente movimiento nazi. En 1932 se une al Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP, que ya estaba en plena expansión bajo el liderazgo de Hitler. Sin embargo, la historia de Göth no se limita a su filiación política. A lo largo de su vida, demostró ser un hombre de extrema crueldad y corrupción. A medida que Hitler ascendía al poder en Alemania, Göth también aprovechaba la oportunidad para aumentar su influencia. Se unió a la SS en 1940 y poco después fue integrado al Wehrmacht, el ejército alemán, como sargento mayor. A pesar de su creciente poder dentro del régimen nazi, su vida personal fue un desastre. Se casó en 2 ocasiones, pero sus matrimonios terminaron en divorcios, y se le conoció por su comportamiento promiscuo y su abuso del alcohol. Pero a pesar de ser un hombre con muchos fracasos personales, lo que verdaderamente destacó a Amon Göth fue su lealtad inquebrantable al Tercer Reich, y sobre todo, su naturaleza cruel y violenta. No fue un burócrata que delegaba la ejecución de crímenes a otros. Él mismo se convirtió en el verdugo. Su puesto en la SS le permitió ascender rápidamente en la jerarquía nazi, y a partir de 1942 fue enviado a Polonia como parte de la operación de destrucción sistemática de los guetos judíos. En 1942, Amon Göth fue asignado a Lublin, Polonia, bajo las órdenes de Odilo Globoknik, el jefe de la operación Reinhardt.
una fase del Holocausto que culminaría con el exterminio de aproximadamente 1,5 millones de judíos, en campos de concentración como Majdanek, Treblinka y Sobibor. Fue en este contexto que la brutalidad de Jod alcanzó su punto máximo. Fue uno de los principales responsables de la liquidación de los guetos judíos en ciudades como Zamość, Dachau, Tarnów y Kraków. Sin escrúpulos, Jod supervisó el saqueo de los bienes de los judíos y la deportación masiva de prisioneros hacia los campos de concentración y exterminio. En sus acciones, Jod no solo mostró una falta total de humanidad, sino que se deleitó en el sufrimiento ajeno. Es conocido por haber disparado a prisioneros sin motivo alguno, como ocurrió en el gueto de Kraków, donde, en un acto de pura crueldad, mató a una joven que pidió ser transferida a otro grupo de trabajo para poder estar con su prometido. Esta mentalidad sádica no solo se limitaba a los prisioneros, sino que se extendió a sus subordinados, a quienes mantenía en un ambiente de terror constante. El nombre de Amon Jod estaría marcado por su inmensa crueldad, que lo hizo destacar en la historia como uno de los más infames criminales de guerra del régimen nazi. En su figura se encarna el terror y el dolor que cientos de miles de víctimas del Holocausto vivieron a manos de la maquinaria de muerte del Tercer Reich. Amon Jod no era un hombre común. Su historia de ascenso dentro del régimen nazi está marcada por la violencia, la corrupción y una crueldad sin límites que lo hicieron destacar incluso entre otros miembros de la SS, que ya de por sí eran conocidos por su brutalidad. Pero lo que lo hacía diferente, lo que lo convertía en un monstruo más grande que los demás, era su naturaleza sádica, su apetito insaciable por el sufrimiento ajeno. En 1930, con apenas 22 años, Jod ya se había comprometido completamente con la causa nazi. No era un simple seguidor, sino un hombre que creía profundamente en las ideas radicales de Hitler, que veía en la violencia y el terror la única forma de restaurar la grandeza de Alemania y expandir su ideología de supremacía racial. Fue en este período, lleno de confusión política y social tras la Primera Guerra Mundial, cuando Jod encontró su propósito: la lucha contra lo que él veía como el enemigo de la nación alemana, los judíos, los comunistas y cualquier otra persona que no se alineara con su visión de un mundo dominado por el Tercer Reich. Pero para alguien como él, la política no era suficiente. Desde muy joven, Jod mostró una inclinación por la violencia. No se conformaba con ser un activista político, sino que quería llevar esa ideología a la práctica con un nivel de brutalidad que pocos pudieran igualar. Antes de unirse formalmente a la SS, Jod fue arrestado en Austria por diversos delitos relacionados con el uso de explosivos. Se trataba de un hombre que no tenía miedo de cruzar la línea entre la militancia política y el crimen. Fue en ese entonces cuando comenzó a formar una reputación como un hombre violento, dispuesto a todo para cumplir con su visión del mundo. Este perfil de hombre violento, dispuesto a saltarse las normas y las leyes, fue lo que llamó la atención de los nazis en Alemania. En 1932, cuando el partido nazi ya comenzaba a consolidar su poder en Alemania, Jod se unió formalmente a la organización y de inmediato comenzó a escalar posiciones dentro de la estructura del partido. Su lealtad al régimen de Hitler era inquebrantable, y su disposición para usar la violencia lo convirtió en un miembro valioso de la SS. A medida que Hitler avanzaba hacia el poder absoluto, figuras como Jod eran necesarias, no solo para implementar las políticas del Tercer Reich, sino también para asegurarse de que esas políticas se ejecutaran con la máxima brutalidad. En 1940, con la Segunda Guerra Mundial ya en marcha, Amon Jod fue llamado a formar parte de la SS, esa maquinaria de terror que sería responsable de la muerte de millones de personas. Fue asignado al ejército alemán, el Wehrmacht, y rápidamente ascendió al rango de sargento mayor.
En su rol, se convirtió en una pieza clave en la ejecución de las órdenes nazis en Europa del Este, específicamente en Polonia, donde los nazis estaban llevando a cabo una de las fases más oscuras de su plan: la destrucción total de los guetos judíos y la creación de campos de concentración y exterminio. En Polonia, Jod encontró el campo de batalla perfecto para desatar su crueldad sin limitaciones. Fue trasladado a la ciudad de Lublin, donde, bajo las órdenes del general Odilo Globoknik, uno de los principales arquitectos del Holocausto, comenzó a participar activamente en la liquidación de los guetos. Los nazis, en su obsesión por erradicar a los judíos, comenzaron una serie de operaciones que implicaban la destrucción física de los guetos y el envío masivo de los residentes a campos de concentración, donde muchos serían asesinados en condiciones inhumanas. Guth, como parte de esta operación, no solo supervisó la evacuación de los judíos, sino que también participó activamente en la brutalidad que se desató en las calles. Era común que los soldados bajo su mando dispararan a los civiles sin razón alguna, simplemente por diversión o por orden de sus superiores. Uno de los crímenes más emblemáticos que cometió Jod durante este periodo ocurrió en el gueto de Kraków. Allí, un joven judío se acercó a él con la esperanza de ser transferido a otro grupo de trabajo para reunirse con su prometida. Sin embargo, Jod, en un arrebato de ira, le disparó en la cabeza sin mediar palabra. Este tipo de ejecución sin justificación alguna era un tema recurrente en el comportamiento de Jod. Para él, la vida de los prisioneros no tenía valor alguno. Eran simples objetos a su disposición, herramientas que podía destruir con total impunidad. Durante esta etapa, Jod también comenzó a acumular una fortuna personal mediante el robo de bienes de los judíos. En las ciudades y pueblos que los nazis saqueaban, él se aseguraba de tomar lo que pudiera tener valor: muebles, joyas, ropa, comida. No era solo un verdugo, sino también un ladrón, que se aprovechaba de la miseria ajena para enriquecer su propia vida. Sin embargo, el robo no era solo un acto de avaricia, sino también una forma más de humillar a sus víctimas. Al tomar sus pertenencias, Jod les quitaba lo poco que les quedaba, dejándolos completamente despojados. Pero lo que realmente definió a Jod como uno de los nazis más crueles no fue solo su participación en la eliminación de los judíos, sino la forma en que disfrutaba del sufrimiento de los demás. Mientras muchos otros oficiales nazis delegaban las tareas más brutales a sus subordinados, Jod era el tipo de persona que prefería ensuciarse las manos. No le bastaba con ordenar la ejecución de los prisioneros. Él mismo quería participar en el acto. Era un hombre que se regodeaba en el dolor y la desesperación de los demás. A medida que su notoriedad crecía, también lo hacía su poder. En 1943, después de haber dejado una estela de muerte y destrucción en su paso por Polonia, Jod fue nombrado comandante del campo de concentración de Paszów, ubicado cerca de la ciudad de Cracovia. Este sería el lugar donde su sadismo alcanzaría nuevas alturas, donde su capacidad para infligir sufrimiento se convertiría en su carta de presentación. Paszów, que originalmente había sido un campo de trabajo forzado, se transformó bajo su mando en un centro de exterminio, donde miles de prisioneros judíos fueron torturados, humillados y asesinados. En este nuevo rol, Amon Gott no solo se encargó de supervisar las condiciones de los prisioneros, sino que se convirtió en el ejecutor principal de las sentencias de muerte. La violencia y el terror eran sus principales herramientas, y las usaba a diario para mantener el control sobre los prisioneros y su propio personal. La crueldad con la que trataba a los prisioneros, la forma en que los hacía sufrir antes de matarlos, se convirtió en una de las características definitorias de su reinado en Paszów. Amon Jod no solo fue un miembro destacado del aparato nazi, sino que también fue un hombre que en su deseo de poder y en su odio irracional hacia los judíos, demostró una capacidad infinita para el mal.
Su ascenso al poder y sus primeros crímenes son solo una pequeña parte de una historia mucho más oscura, pero son fundamentales para entender la magnitud de su monstruosidad. Tras su ascenso como comandante del campo de concentración de Pashov en 1943, Amon Göth no solo consolidó su posición dentro del régimen nazi, sino que también alcanzó una notoriedad aún mayor por la brutalidad con la que gobernaba. Pashov, que inicialmente había sido creado como un campo de trabajo forzado, se transformó en un auténtico centro de terror bajo su mando. A partir de entonces, no sería solo un lugar de trabajo esclavo, sino un espacio donde la muerte y el sufrimiento se convirtieron en una rutina diaria. Bajo el liderazgo de Göth, Pashov pasó de ser un campo de reclusión a un auténtico infierno. Miles de prisioneros judíos, provenientes de varios guetos que él mismo había ayudado a destruir, fueron enviados allí. Estos prisioneros, hombres, mujeres y niños, llegaron con la esperanza de que tal vez, si eran lo suficientemente fuertes, podrían sobrevivir al maltrato. Pero no tardaron en darse cuenta de que en Pashov la muerte era la única salida posible, y que Göth se encargaba personalmente de administrarla. La violencia en Pashov era tan extrema que muchos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, cuando relataban sus experiencias, hablaban con horror de la figura de Göth. Él no solo supervisaba las ejecuciones, sino que las realizaba con un entusiasmo perturbador. Era conocido por su sadismo y su total desprecio por la vida humana. Su presencia en el campo era sinónimo de terror absoluto. El simple hecho de estar bajo su mirada era suficiente para que los prisioneros temieran lo peor. Uno de los aspectos más macabros del mandato de Göth en Pashov fue su falta total de humanidad. No era solo un funcionario nazi siguiendo órdenes. Era un hombre que disfrutaba del sufrimiento que infligía. Las ejecuciones que ordenaba no se limitaban a ser actos de justicia o de disciplina. Eran, en muchos casos, asesinatos a sangre fría, llevados a cabo simplemente porque él lo deseaba. Si se encontraba aburrido o inquieto, no dudaba en disparar a prisioneros de forma aleatoria, solo por diversión. Recientemente, los testimonios de algunos sobrevivientes revelaron que Göth no solo ejecutaba a los prisioneros, sino que también disfrutaba torturándolos. Su sadismo se manifestaba en pequeñas humillaciones cotidianas. Por ejemplo, solía ordenar que los prisioneros se desnudaran y luego los obligaba a hacer ejercicios físicos bajo el sol, hasta que caían desmayados de agotamiento. En otras ocasiones, seleccionaba a los prisioneros más débiles, los más enfermos, y les ordenaba trabajos imposibles, con la plena intención de que no pudieran resistir. Y cuando caían muertos, no solo los dejaba tirados en el suelo, sino que se encargaba personalmente de que sus cuerpos fueran desechados de la manera más cruel posible. Amon Göth no veía a los prisioneros como seres humanos, sino como simples objetos que podían ser descartados sin ningún remordimiento. Los prisioneros de Pashov vivían constantemente bajo la amenaza de la muerte. No importaba si eran jóvenes, ancianos o enfermos. Todos estaban expuestos a la misma brutalidad. Los más afortunados eran aquellos que por alguna razón no despertaban la ira de Göth, pero estos eran pocos. La mayoría de los prisioneros pasaban sus días en un estado de miedo constante, sin saber si el próximo día sería su último. La violencia no se limitaba a los prisioneros, por supuesto. Göth también aplicaba su crueldad a sus propios subordinados. Era conocido por humillar y golpear a sus oficiales, exigiendo una lealtad absoluta. No toleraba ninguna muestra de debilidad o de duda, y castigaba severamente a aquellos que no cumplían sus órdenes al pie de la letra. Incluso en su propio campamento, la violencia era una herramienta utilizada para controlar a los demás.
porque, como él mismo creía, el terror era la única forma de mantener el orden. Un aspecto importante de la operación de Gott en Pashov era la forma en que se deshacía de los cuerpos de las víctimas. No bastaba con simplemente matar. Había que borrar toda huella de la atrocidad. Los cuerpos de los prisioneros asesinados eran arrojados a fosas comunes o quemados en enormes piras, como si sus vidas no tuvieran ningún valor. Este proceso, por supuesto, no solo servía para ocultar los crímenes, sino también para eliminar cualquier prueba de la magnitud de la barbarie que se estaba cometiendo. La maquinaria nazi estaba diseñada para borrar todo rastro de la muerte, pero en Pashov la huella del sufrimiento era imposible de ocultar. Cada rincón del campo estaba impregnado con el terror que Gott había instaurado. Entre las torturas y asesinatos, Gott mantenía su poder a través de una ideología de miedo. Todo en el campo estaba diseñado para romper el espíritu de los prisioneros. Les quitaban la dignidad, la esperanza y cualquier atisbo de humanidad. El mismo Gott, al igual que sus subordinados, veía a los prisioneros como algo inferior, como una plaga que debía ser erradicada para que el Reich pudiera prosperar. Sin embargo, a pesar de su aparente indestructibilidad, la realidad de su mandato era que todo en Pashov estaba condenado a la destrucción, desde los prisioneros hasta la misma esencia de la violencia que él representaba. Un caso particularmente grotesco fue el de las audiencias que Gott organizaba para elegir a los prisioneros que serían enviados a trabajos forzados o a la muerte. En estas sesiones, los prisioneros eran obligados a desnudarse y desfilar ante Gott y sus oficiales, mientras él los observaba, seleccionando de manera arbitraria quiénes podrían seguir vivos y quiénes no. La selección no dependía de la salud o la capacidad de trabajo, sino de una mirada o un gesto que podría llevar a un prisionero a la muerte. En su retorcida mente, esta era una forma de orden, pero para los prisioneros era un acto de desesperación, pues sabían que el juicio de Gott nunca era justo. Solo era un juego macabro, en el que la vida de cada persona valía menos que nada. Con el tiempo, las atrocidades de Gott en Pashov llegaron a ser tan conocidas que incluso los oficiales nazis comenzaron a desconfiar de él. Su sadismo extremo y su falta de discreción lo convirtieron en una figura cada vez más problemática, incluso dentro del aparato de la SS. Sin embargo, su posición de poder le permitió seguir cometiendo crímenes sin ser detenido, ya que sus superiores, aunque en ocasiones lo reprendían, lo necesitaban para cumplir con los objetivos de la política nazi. En lugar de ser castigado por sus crímenes, Eamon Gott fue premiado con un puesto en un campo que ya estaba condenado a la barbarie, donde su violencia alcanzaría niveles aún más profundos de crueldad. Así, la violencia de Gott en Pashov se consolidó como uno de los episodios más oscuros del Holocausto, un testimonio de la capacidad humana para la maldad cuando el poder se combina con la ausencia total de compasión. El campo de concentración de Pashov, bajo su mando, se convirtió en un símbolo de sufrimiento y de la total deshumanización que los nazis infligieron a sus víctimas. Pero para Gott, todo esto era solo parte del trabajo. Un trabajo que realizó con una dedicación perversa y una falta de remordimiento que aún resuena en la historia como un recordatorio sombrío de la brutalidad que un ser humano puede infligir a otro. A pesar de la imparable violencia y crueldad que Amon Gott desplegaba en Pashov, su caída no vino por la mano de sus crímenes, sino por algo mucho más mundano: el fraude. A medida que la guerra avanzaba y la derrota del Tercer Reich se hacía cada vez más evidente, incluso los nazis más poderosos, aquellos que se creían inmunes al castigo, comenzaron a caer en las redes de la corrupción. Gott, como muchos otros oficiales nazis, no solo era un hombre de brutalidad sin límites, sino también un hombre cuya codicia y deseo de acumular riquezas personales lo llevaron a cometer graves errores que finalmente
contribuirían a su ruina. En 1944, la situación de guerra se volvía cada vez más desesperada para el régimen nazi. La invasión aliada estaba cerca, las fuerzas soviéticas se acercaban por el este, y las tensiones dentro del propio régimen comenzaban a mostrar fisuras. Amon Jod, lejos de centrarse en su deber como comandante de Pashov, había comenzado a enriquecerse de manera ilegal. La riqueza que acumulaba no solo provenía de la explotación y el robo a los prisioneros, sino también de sus actividades fuera de los campos de concentración, donde organizaba fraudes y apropiación ilícita de bienes. Uno de los aspectos más impactantes de su corrupción fue la enorme cantidad de dinero y bienes robados que fueron encontrados en su villa. En 1944, Jod fue arrestado por la SS, no por sus crímenes de guerra ni por su papel en el Holocausto, sino por la enorme fortuna que había acumulado de manera ilícita. Entre los objetos encontrados en su posesión estaban 80.000 Reichsmarks en efectivo, una cantidad que, a la tasa de cambio actual, equivaldría a una suma de dinero exorbitante. Además, en su villa también se encontraron 1 millón de cigarrillos, lo que apuntaba a un estilo de vida de lujo completamente fuera de lugar en un mundo en guerra. Todo esto, a pesar de que Jod, como alto oficial de la SS, ya gozaba de un salario considerable y debería haber tenido acceso a todo lo que necesitaba. Pero lo más curioso de este escándalo de corrupción no era solo el dinero en efectivo ni los bienes robados. La falta de discreción de Jod lo llevó a almacenar todo de manera muy visible, sin intentar ocultar su riqueza. Fue una imprudencia que terminó por delatarlo. Aunque los nazis tenían fama de ser despiadados y controladores, la corrupción entre las filas más altas del régimen era común, y muchos de los oficiales, como Jod, no dudaban en explotar las oportunidades de enriquecimiento personal que la guerra les ofrecía. Mientras tanto, los rumores de la creciente corrupción de Jod llegaron a oídos de figuras clave dentro del aparato nazi. Entre ellas estaba el propio general Odilo Globoknik, el comandante superior de Jod. Aunque Globoknik tenía sus propios intereses y su propia agenda, no pudo ignorar los problemas que la codicia de Jod estaba causando, no solo a nivel moral, sino también en términos de la eficiencia de la maquinaria nazi. En este contexto, la relación de Jod con otros miembros del régimen comenzó a volverse más tensa. Sin embargo, la caída de Jod no fue inmediata. A pesar de su arresto y el escándalo por fraude, aún mantenía una posición de poder, y su futuro estaba, al menos en teoría, asegurado dentro de las estructuras de la SS. Fue en este momento cuando un evento fortuito lo acercó a uno de los hombres más inesperados que salvaría, al menos parcialmente, su legado. Ese hombre fue Oskar Schindler. Schindler, un empresario alemán que al principio de la guerra había sido un miembro de la máquina de guerra nazi, se encontraba en una posición única para manipular a Jod. Con el paso de los años, Schindler había comenzado a ver la brutalidad del régimen nazi, y a pesar de sus propios intereses, decidió hacer todo lo posible por salvar a aquellos prisioneros judíos que trabajaban en sus fábricas. Schindler no era un hombre santo, ni mucho menos, pero fue en su relación con Jod donde pudo hacer algo que muchos consideraron milagroso: salvar vidas. Schindler se dio cuenta de que Jod, aunque temido y brutal, era también un hombre que tenía sus propios vicios y debilidades. Jod era un hombre codicioso, que disfrutaba de los lujos y placeres de la vida, y Schindler se aprovechó de eso. A través de su astucia y de sobornos, Schindler logró ganarse la confianza de Jod, ofreciéndole productos de lujo a cambio de favores y, más importante aún, de la posibilidad de salvar a los prisioneros que trabajaban en su fábrica. A pesar de la naturaleza siniestra de Jod, Schindler pudo utilizar su corrupción y su amor por el dinero para salvar a cientos de personas. La relación entre Jod y Schindler
aunque basada en el interés personal, tenía una paradoja impresionante. Mientras Jod estaba sumido en su propio mundo de corrupción y violencia, Schindler usaba la influencia que le otorgaba su posición como empresario para proteger a los prisioneros. Schindler nunca trató de hacerle frente a Jod directamente, sino que se convirtió en su aliado en un sistema profundamente corrupto. Schindler sabía que, mientras se mantuviera en buenos términos con Good, podría garantizar que algunos de los prisioneros de su fábrica sobrevivieran a la barbarie de Pashov. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Aunque Good permitió que Schindler sacara a los prisioneros de Pashov para que trabajaran en su fábrica, su relación con él seguía siendo tensa. Good, como siempre, no tenía problemas en ser cruel y despiadado, pero en ciertos momentos, su amor por el dinero y su deseo de recibir sobornos de Schindler lo hicieron más receptivo a las peticiones del empresario. A lo largo de este periodo, Schindler utilizó todo tipo de recursos para asegurar la supervivencia de aquellos que había prometido salvar, incluso si eso significaba darle a Jod lo que quería, como lujos y objetos robados. Lo más irónico de todo esto es que mientras Jod vivía en su propia burbuja de poder y corrupción, su propia avaricia fue, en última instancia, lo que contribuyó a su caída. Fue el hecho de que no pudo controlar su deseo de acumular riqueza y poder lo que lo hizo vulnerable. Schindler, quien había logrado hacer negocios con él en base a sobornos y favores, pudo usar su codicia a su favor. Así, a pesar de ser un hombre profundamente corrupto, la necesidad de dinero y bienes materiales fue lo que permitió que muchos prisioneros salvaran sus vidas. Finalmente, la caída de Amon God fue inevitable. Aunque su papel como comandante de Pashov lo había mantenido en una posición de poder durante años, la corrupción y su negligencia en el manejo de sus propios asuntos lo llevaron a perder todo. El régimen nazi, ya al borde de la derrota, no podía seguir tolerando los excesos de sus oficiales. Jod fue arrestado, y aunque la guerra aún no había terminado, su final estaba marcado. Sin embargo, a pesar de ser arrestado por la SS, su influencia sobre los prisioneros de Pashov y el impacto de sus crímenes seguirían siendo recordados mucho después de su caída. La relación entre Amon God y Oskar Schindler, aunque basada en la manipulación y el interés personal, dejó una huella imborrable en la historia. En medio de la barbarie del Holocausto, algunos hombres, como Schindler, fueron capaces de encontrar una forma de desafiar a los monstruos como Jod, aunque fuera a través de un acto de pura astucia y supervivencia. La historia de Amon God no terminó con su caída en el campo de concentración de Pashov. La misma violencia y corrupción que definieron su vida serían las que lo llevarían al juicio y a una muerte que, aunque tarde, fue inevitable. La figura de Jod, un hombre cuya maldad había quedado marcada en la memoria de millones de sobrevivientes del Holocausto, acabaría siendo juzgada por los crímenes que él mismo había cometido con tanto placer. Cuando el Tercer Reich colapsó y las fuerzas aliadas liberaron los campos de concentración, Amon God fue arrestado por los estadounidenses, pero sorprendentemente no fue directamente procesado por sus crímenes de guerra. En lugar de ser detenido y juzgado de inmediato, Jod fue inicialmente detenido por las fuerzas aliadas debido a su implicación en un escándalo de corrupción. Había sido arrestado por fraude y por la acumulación ilícita de grandes cantidades de dinero y bienes, lo cual era una infracción de las normas dentro de la misma estructura del régimen nazi. Aunque no fue arrestado por sus crímenes contra los prisioneros, la verdad es que su implicación en la brutalidad del Holocausto lo había convertido en uno de los hombres más odiados y despreciados de la historia. A pesar de haber sido capturado por las fuerzas aliadas, el destino de Jod fue finalmente sellado por las autoridades polacas. En 1946 fue extraditado a Polonia, donde sería juzgado por los crímenes que había cometido como comandante del campo de concentración de Pashov. El juicio de Amon God
no fue solo un proceso judicial, fue también un acto simbólico de justicia para las víctimas del Holocausto, cuyas vidas fueron devastadas por la furia y el sadismo del hombre, al que hoy recordamos como uno de los nazis más crueles de todos los tiempos. El juicio se llevó a cabo ante la Corte Suprema de Polonia. Jod fue acusado de crímenes de guerra, de asesinato en masa y de tortura sistemática de prisioneros. No solo se le imputaron los crímenes cometidos en Pashov, sino también su participación en la liquidación de los guetos judíos de Zamość, Tarnów, Kraków y otros, en los que ordenó y participó en la ejecución de miles de personas, incluidas mujeres y niños. Durante el juicio, Jod trató de justificar sus acciones, alegando que simplemente estaba cumpliendo órdenes, pero esa defensa no fue suficiente. El tribunal le recordó que el hecho de que actuara bajo órdenes no lo exoneraba de ser responsable por sus actos. Como quedó claro en los juicios de Nuremberg, él solo cumplía órdenes, no fue una excusa válida para la brutalidad nazi. El 5 de septiembre de 1946, Amon Jod fue condenado a muerte por sus crímenes. La sentencia fue clara y rotunda. Un hombre que había causado tanto sufrimiento y muerte, un hombre que había dejado un rastro de sangre a su paso, merecía pagar por sus acciones. La justicia, aunque tardía, finalmente alcanzó a Jod. El 13 de septiembre de 1946, 8 días después de su condena, Amon Jod fue llevado al patíbulo. Pero su ejecución no fue rápida ni sencilla. Durante el proceso de ejecución, la cuerda que se le había colocado alrededor del cuello se rompió 2 veces, lo que provocó que su muerte fuera aún más lenta y dolorosa de lo que se había previsto. El sistema de trampa del ahorcamiento tampoco funcionó correctamente, y Jod cayó a una distancia mucho menor de la que se requería para que su cuello se rompiera, lo que provocó una agonía aún mayor. Finalmente murió por asfixia, pero no sin sufrir durante un largo periodo de tiempo, lo que algunos consideraron una irónica justicia, dado que él mismo había infligido tanta tortura y sufrimiento a tantas personas. La ejecución de Jod se convirtió en una representación de la justicia que finalmente alcanzó a uno de los responsables de los crímenes más horrendos de la Segunda Guerra Mundial. Pero su muerte no fue solo un acto de retribución. Fue también un recordatorio de que incluso los monstruos más crueles no pueden escapar de la justicia, aunque tarde llegue. El legado de Amon Jod es uno de horror absoluto. Su nombre es sinónimo de sadismo y crueldad, y su figura es recordada como un ejemplo de lo peor de la humanidad. Aunque intentó justificar sus actos con la excusa de que estaba cumpliendo órdenes, su responsabilidad personal en las atrocidades que cometió fue innegable. Las víctimas de Jod y los sobrevivientes de los campos de concentración lo recuerdan como un hombre que disfrutaba del sufrimiento ajeno, que veía la muerte de miles de personas como un entretenimiento macabro. Hoy en día, la memoria de Jod sigue viva, no solo en los relatos de los sobrevivientes, sino también en las películas y documentales que continúan contando la historia del Holocausto y la brutalidad del régimen nazi. La figura de Amon Jod ha sido retratada en películas como La lista de Schindler, donde se le muestra como el monstruo que fue, una representación de la maldad pura que se oculta detrás del uniforme de un oficial nazi. Aunque su nombre ya no se menciona en las salas de poder ni en las altas esferas del mundo, su legado perdura como una advertencia eterna de los horrores que el ser humano es capaz de infligir cuando se pierde toda noción de moralidad y humanidad. Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas al canal para seguir aprendiendo sobre más capítulos oscuros de nuestra historia. Nos vemos en el próximo video.